desamor que se ha levantado actualmente. Y entonces Dios nos habla eso, y yo digo, en serio, Dios quiere trabajar con nosotros el carácter y seguir así, y perfeccionando su obra. Pero luego de eso me pregunté, ¿y qué más viene para nosotros? Y me encontré 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y yo quiero decirte que cuando leí eso, yo no sé, pero fue algo como si Dios hablara y yo me autopredico. O sea, no crea que yo esto cuando uno lo está preparando es pensando, eso es para Jaime. No, estoy leyendo y enseguida la palabra de Dios es tan clara, la profecía más segura dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Esta parte de la Biblia tiene una connotación muy valiosa, y es un pastor y un apóstol que se levantó un día, y Dios lo usa para ganarse a otros para Cristo. Y en medio del camino, él se encuentra con la vida de 2 personas que él, digamos que lo formó, les dijo, ustedes son pastores, y ahí se encuentra Timoteo y Tito. Y él empieza a hablarles y a trabajar con ellos, y les da ese empoderamiento de que ellos iban a ser líderes, ellos iban a servirle a Dios. Pero en medio del camino empieza él a sufrir, cuando hablo de él, Pablo, empieza a sufrir penalidades, empieza a sufrir momentos crueles, difíciles, tanto así que esta carta de Timoteo él la escribe en la cárcel, desde Roma. Escribe esa carta esperando ya la muerte, ya le había pasado otros momentos difíciles, ya le había pasado circunstancias en las cuales él decía, me siento abandonado, me siento triste. Pero en ese momento, antes de echarse la pena a morir y decir, bueno, estoy aquí, consecuencia del Evangelio, él viene y hace algo importante, y es que escribe estas 2 cartas a Timoteo, y escribe también la carta a Tito. Y son llamadas las cartas pastorales. Son cartas que son muy semejantes por su contenido y la forma. Y van dirigidas a personas particulares que a él le costó y que él vivió todo ese proceso de formación. Pero él se entera de que Timoteo en ese momento estaba desanimado. Él se entera de que había tanta persecución y se habían levantado en la iglesia quizás algunas doctrinas falsas, estaba siendo él acosado porque era joven, porque no tenía esa, digamos que esa madurez, y eso a él le restaba y se sentía un poco triste. Y sabe una cosa, que entonces el apóstol Pablo empieza a decir, tengo que hacer algo. Y cuando estaba en esta semana, mi mamá cuando está haciendo los quehaceres allí en la casa, y yo en estos días que estoy en vacaciones, yo me pego con ella y estamos ahí, ella siempre coloca las canciones de Marino, o sea, son sus preferidas. Entonces ella se coloca ya, de pronto para las nuevas generaciones no entenderán quién es Marino, pero Marino era como Marco Huy ahora. O sea, Marino era es un cantante cristiano que marcó mucho la historia
desde cuando yo era niña, escuchaba a Marino. Marino tiene unas profundidades en la letra bien bonitas. Y ella empieza a tatarear las canciones de Marina. Y yo le he dicho, oye, Marino no tiene ni una mala. O sea, no tiene ni una letra mala, mami. Todas son buenas. O sea, entonces yo empecé a hablar con ella de eso. Y hay una canción de Marino que dice, cuando vuelvas a casa. Y dice, cuando vuelvas a casa, con los brazos abiertos, allí te estaré esperando. Porque desde que te fuiste, nunca, ¿verdad? Nunca te abandoné. Dice, el lugar en la iglesia que tú ocupabas, allí vacío está. Dice, y por más que tú intentes alejarte de Cristo, dice, no podrás, no le pidas a Dios que se olvide de ti, porque su hijo eres tú. O sea que por más que tú te pares de cabeza en cualquier parte tratando de decir, Dios no está, Dios no existe, Dios no tiene propósito conmigo, quiero decirte que allí Él te estará buscando. Y Timoteo, ¿sabes qué? Se había distraído de los negocios de su Padre Celestial. Él se había distraído con la vida cotidiana. Y me encantó esta semana porque uno hizo un pare y cada vez que tú reflexionas te das cuenta de cuántas cosas hemos perdido. Y esa canción de Marino dice, ahí va a estar, en resumida cuenta, ahí va a estar Dios tu Padre para restaurarte, pero también ahí va a estar los mismos dones que Él te dio. Por mucho que tú te quieras alejar de Cristo, no le pides a Él que se aleje de ti, porque su hijo eres tú. Y eso me tocó mucho porque hay otra que dice, ¿por qué te alejas de tu Señor si Él solo quiere hacerte feliz? Dice, piensa lo triste que ha de sentirse el Señor cuando ve tu vida que vacía está. Yo le invito a que usted escuche la de Marino, eso es una cosa bien bonita. Y yo entonces enseguida empecé, mira, habla de todo, el arrebatamiento, habla de la venida de Cristo y todo. Y yo me acordé entonces con esta carta que así también como esas canciones, así también era bueno que Timoteo recordara quién era él y para dónde iba. Y Pablo cuando recibe esa información, oye, tu hijo, tu pastorcito, tu discípulo está desanimado. Y dice, yo tengo que escribirle para inspirarle nuevamente, para decirle quién lo llamó a él y para recordarle que vale la pena sufrir por la predicación de Jesucristo. Y que la grandeza que Dios le dio a través de esa imposición de manos no es cosa ligera. No es ni el superpuesto que tú siempre has anhelado tener, ¿verdad? O sea, no es ni lo que uno ha luchado para tener. O sea, el llamamiento del Señor, Él le hace ver a través de toda esta carta que es valioso, que tu vida es valiosa. Y yo quiero en esta mañana decirte que eso me recordó que cada uno de nosotros está aquí por la voluntad de Dios. Dice en el versículo 1, cuando él empieza a escribirle esa carta, dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Él le dice, la razón por la cual él inicia esa carta, imagínese usted un amigo suyo desanimado, que usted lo vio en otro tiempo, en el esplendor de su amor por Dios. O sea, que usted lo vio
mejor dicho, enseñando, que usted lo vio liderando una célula, usted lo vio cantando, que usted lo vio adorando a Dios, que usted lo vio sirviendo en los niños y de pronto usted lo ve con la batería baja. Pero no porque un día no puedas tener la batería baja, porque todos hemos pasado un día malo, sino que hemos perpetuado ese día malo. Y el desánimo entró a nuestro corazón y tú escuchas, sí, el ayuno, sí. Y tú ves a la gente al lado tuyo como que está emocionada, está contenta, pero tú no. Tú sientes que algo está pasado, los golpes de la vida, los sucesos. Inclusive, cuando él le dice, yo como apóstol de Cristo, yo me imagino que él se acordaba cuando él era perseguidor de la iglesia, cuando él estaba muy lejos de Dios, pero ahora que había abrazado el evangelio, ahora que Cristo había entrado en su vida, hablaba como con cierta dignidad, maravillado de lo que Dios había hecho en su vida. Si hay algo que trae alivio a nuestro corazón es saber de que Dios fue quien nos llamó. Y Pablo dice, yo estoy aquí y te voy a escribir esto porque por voluntad de Dios yo he sido llamado como tu Padre espiritual. Y hay momentos duros, hay momentos difíciles que causaron para nosotros como un pare en el 2023. Y tú te detuviste allí y dijiste, y ahora viene el 2024 y viene el mismo ciclo de siempre. Pero si hay algo que trae alivio en nuestro corazón es que por mucho que hayamos vivido situaciones en el 2023, hoy hay esperanza porque nosotros hemos sido llamados por Dios. Y que el 2024 Él tiene todo bajo control. O sea, en la mano de Dios están los tiempos de Eri, los tiempos de Valeria, los tiempos. Y en estos días nosotros vivimos unas situaciones bastante, por decirlo así, donde se vio apuesta nuestra fe como familia. Y yo le decía a mi hija Valeria que ella está aquí, digamos que en sus primeros pininos adorando a Dios a través del piano. Perdóname, Vale, que te use de ejemplo. Entonces, yo le decía, Vale, más que tocar allá un instrumento, hay situaciones en la vida donde tú necesitas descubrir quién es Dios para ti. Y cómo nosotros, a través de las circunstancias difíciles, podemos acercarnos a Él y saber a ese Dios que le adoramos, cómo podemos nosotros conocerle. Hay una situación en la universidad, ella está esperando una respuesta y ese día yo estaba en la calle. Ella se había quedado sola con Jaime y de pronto Jaime me escribe y me dice, Valeria acá está desesperada porque en la universidad salieron unas listas, ella no aparece en la lista. Entonces ya yo le expliqué, y ella me escribe y me pone un mensaje, vente rápido. Yo dije, yo sé porque ella estaba angustiada. Y de pronto dije, ¿yo qué pasó o algo así? Pero ya su papá me había dicho. Cuando yo la encontré y eso, que fue una situación bastante difícil, yo le dije, Vale, tú vas a estudiar, no te preocupes. Pero hasta este momento, tu confianza no debe estar puesta ni siquiera en nosotros como papá. Y Jaime tuvo esa sabiduría, él me decía, no sé cómo llegarle porque ahora mismo está que no ve sino el panorama negro. Y ella dice, estaba ahí. Y en ese momento Dios le dio la sabiduría y llegó y habló con ella. Y entre todas las cosas que yo rescato, era decirle, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos conocer a Dios. Y cuando tú estás en este momento así que te ves vulnerable, que dice, ¿cuál es la salida? Allí es cuando nosotros más nos acercamos. Y tú vas a dar testimonio de eso, de que Él nos sacó de esa situación, pero que además de eso le conocimos.
Uno como padre no quiere que su hijo experimente dolor ni preocupación. Y eso era lo que me decía Jaime. No quiere de que se vea enfrentado a situaciones que ponga de pronto a dudar la provisión o la fe en Dios. Pero ¿sabe qué aprendí esta semana? Que eso es bueno también, porque les enseña y les hace madurar en su carácter. Les enseña también a no tener la fe prestada, como decía Jaime alguna vez, sino también a poner los ojos en Dios. Y Jaime le decía, ora, ora, a ese Dios que tú estás allá tocando, bueno, ora. Y ella entendió eso. Ese mismo día nos pusimos a orar. Y a partir de ahí ella me dice, yo siento paz en mi corazón. Yo le dije, Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Y yo me imagino que el apóstol Pablo estaba diciendo eso. Este muchacho, ¿verdad? Si contemplara que yo estoy en una cárcel, ¿quién escribe una carta así en una cárcel? Y no porque había sido un ladrón, ni porque había sido, era porque había predicado la palabra de Dios. Y estaba allí. ¿Y sabe qué le dicen en versículo 2? A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios sea contigo, ¿verdad? Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. Me encanta lo afectuoso de su saludo. Me encanta que le recuerda, ¿sabes qué? Yo te amo y porque te amo, oro por ti. Yo no sé a quién tú has visto alrededor. Yo me acuerdo que hay domingos que yo me acercaba a ciertas personas aquí de confianza y le he dicho, ora por mí, porque tengo que tomar decisiones en cuanto al colegio de las niñas, tengo que tomar decisiones frente a algunas cosas personales. Ora por nosotros. Y después al ratico voy y le digo, gracias, porque me escuchaste. Y una persona muy especial que yo me acuerdo que llamé uno de estos días y le dije, yo necesito que tú no me veas como la persona que Dios le da la oportunidad de enseñar allá, sino que estoy en una angustia por una decisión que tengo que tomar. Y esa persona fue tan especial que fue así como el apóstol Pablo le dijo, ¿sabe qué? Estamos para eso. Yo quiero decirte que los hermanos que tú tienes aquí a tu lado no están ni para acusarte, ni para juzgarte, ni para hacerte sentir como que, ay, te equivocaste, mira. Sino que en un momento difícil recordarte que tú eres llamado por Dios y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento puede guardar tu corazón en ese día malo. Y me encanta porque él dice, yo le doy gracias a Dios al cual sirvo y siempre traigo, cuando estoy en mis oraciones, hago memoria de ti. Y dice día y noche. ¿Cuánto hace que tú has orado por esa persona? Jaime nos enseñaba y nos decía, el reto más grande es orar por el que te ha hecho daño, o sea, que será peor. Porque se ha levantado de pronto en tu trabajo alguien que quiera hacer daño, o en el vecindario, o en tu familia. Y él dice eso, él dice, ¿sabes qué? Yo entiendo que como hijo también tienes necesidades. Y me gusta mucho porque el apóstol Pablo quizás no tuvo hijos, físicamente hablando, pero Dios le regaló esos hijos espirituales. Y yo quiero aprovechar este espacio para decirte, esos hijos espirituales que Dios te dio, están allí también para que tú ores, para que tú le hables, así como a Timoteo. Y aquellos que son Timoteos que están aquí en esta mañana, yo les digo, hay padres espirituales que Dios te da para que en algún momento dado también puedan amonestarte. Y por más que tú intentes alejarte de Cristo, Dios los va a colocar allí para que te hablen y te exhorten. Y para que te digan, ¿sabes qué? Yo doy cuenta de que Dios sí hizo algo con tu vida. En esta semana me pasó algo impresionante, o sea, fueron tantas cosas.
En esta semana cambiamos a las niñas de colegio, en esta semana pasó lo de Valeria, en esta semana me llama una chica que cuando yo era estudiante en la universidad, yo le hablé de Cristo y ella abrazó el Evangelio. Después me enteré que toda su familia se hizo cristiana y ella me dice, ¿tú te acuerdas? Y me llama y me dice, ¿tú te acuerdas que yo te dije que me fui para Estados Unidos? Bueno, allá pasé la de San Quintín y estoy aquí, me dijo. Y yo quiero contarte que a mí nunca se me ha olvidado esas palabras que tú me has regalado, que tú me regalaste hace años, no le voy a decir los años, pero eso hace más de 20 años. Y ella todavía se acuerda quién es su madre espiritual. Y ella me dice, y todavía me acuerdo que en el lecho de muerte de mi padre, él pudo aceptar a Cristo, porque le hizo la vida imposible su papá para que ella fuera a la iglesia. Eso era terrible. Yo me acuerdo que ella lloraba porque ella me decía, yo quiero ir a la iglesia contigo, pero él no me deja. Tenía un mal concepto de lo que era el evangelio. Y ella poco a poco fue cambiando y su familia se fue dando cuenta que el accionar de su vida hacia su familia, hacia su papá, que no le guardaba rencor, lo amaba, le ayudaba. Eso hizo que ese señor, ¿sabe qué? Dijera, realmente tú tienes algo especial. Y él le pidió perdón y dice, Stephanie, se fue con Cristo. Pero yo todavía me acuerdo la muchachita en la universidad que me dijo un día que yo necesitaba a Cristo. Mire, eso no tiene precio. Eso vale más que cualquier cosa que me pudieran regalar. Y de pronto uno ha impactado mucho la vida de los estudiantes, pero eso me hizo estremecer tanto que le dije a Jaime, nosotros tenemos muchas cosas que podemos dar a gente que nos rodea. Y nosotros a veces estamos como Timoteo, enredados en los asuntos de la vida. Pero hay tanta necesidad. Y Pablo le dice eso a Timoteo, ¿sabes qué? Yo tengo una preocupación por ti, deseo verte, porque me acuerdo y hasta derramo lágrimas por ti. Me gusta porque el apóstol Pablo le dice también, yo traigo a mi memoria que tú tienes fe. Tú siempre has tenido fe, hijo. Así como la fe de tu abuela, la fe de tu madre, le recuerda que él no es un hombre que solamente predica cosas bonitas, sino que él tiene una fe genuina. Y yo me preguntaba, cuando estaba leyendo el pasaje, ¿podrá tu padre y tu madre espiritual ver en ti una fe genuina? No fingida, la llama él. ¿Sabe? Cuando yo vi a esta, escuché porque no la alcanzaba a ver, cuando yo la escuché a ella que me dijo, yo hice muchas cosas que no debía y tomé decisiones lejos de la voluntad de Dios y hoy estoy pagando las consecuencias. Pero siempre me acuerdo que los brazos de Dios me estaban esperando. Siempre me decía, me acordaba de eso que tú me decías. Señor te está esperando, Señor te está esperando. Y cuando ella me dijo eso, yo le dije, para mí es un honor que tú me digas todo esto, que toda tu familia, pero ahora ¿qué sigue? Jenny, ¿qué sigue? Le decía yo. Y ella me decía, que tengo que avivar, y de ahí que vino el pasaje, que tengo que avivar ese don que Dios me regaló. Y yo quiero decirte que esos son los consejos para el 2024 que le di a ella y que hoy en la mañana quiero recordarles. Aviva ese fuego del don de Dios que te dio hace mucho tiempo. No sé a quién en esta mañana Dios quiere decirle esto con certeza, pero tú eres una mujer, tú eres un hombre llamado por Dios, porque te amó, porque hubo personas que han orado por ti,
porque saben que tú en el fondo eres cristiano, pero te dice aviva. Y no está diciendo, nótese que no está diciendo, pídele a Dios que avive. Te está diciendo a ti, es una acción tuya, es una decisión personal. Stephanie, vuelve. Stephanie, aviva el fuego. Y para eso sí tengo que postrarme, pedir perdón, humillarme, decir, como decíamos en esta semana, en esos tiempos, bueno, si por casualidad yo hasta me estoy justificando, mírame y examíname para ver si hay cosas que están mal. Y empieza a decirle al Señor, Señor, recuérdame. Entonces, ¿de qué fui hecho y para qué fue hecho? Yo les recuerdo que esos dones que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo no eran nuevos dones, no eran nuevas revelaciones y una cosa profunda, ¿sí? Le estaba diciendo, ¿sabes qué? Y en la Biblia tú te encuentras varios pasajes de dones que Dios le ha regalado. Por ejemplo, el don de la enseñanza, el don del servicio. Usted sabía que servir a Dios no es solamente enseñar, no solamente hacer, digamos que una muestra de servicio a Dios que nosotros siempre tenemos en nuestro imaginario, es no los que cantan, el que enseña y el que dirige una célula. Es mucho más allá. Servicio. Servicio implica apoyo con los niños, apoyo con los jovencitos. Servir a Dios es estar ahí al frente, recibiéndote. Servir a Dios, hay de muchas maneras de servir a Dios. Yo no sé si aquí hay personas que Dios las ha llamado a la exhortación, a ser dadivosos. Tú tienes una cosa que tú no puedes parar. Tienes que decirle a la otra persona, ahora decírselo con amor, pero hacerle volver al camino. Eso es un don, ¿oyó? Hay dones que Dios da como liderazgo. En una nueva versión internacional habla de liderazgo, habla de misericordia. ¿Quién me recuerda a otros? Sabiduría, palabra de ciencia, sanidad. Dios usa a personas en sanidad, ¿sí? Don de milagros, hablar en lenguas. Eso es bíblico. Profecía. Dones como ayudar a otros, administrar. O sea, hay tres pasajes que hablan continuamente y especifica de cómo nosotros podemos tener dones, ¿verdad?, que pueden ser usados para el servicio de Dios. Pero ahora yo te voy a decir una cosa, hay ministerios también. El ministerio, ¿verdad?, del ser maestro, pastor, evangelista, profeta. Y sabe una cosa, que Dios te ha llamado a ti. Dios te ha llamado. ¿Y qué le había pasado a Timoteo? Dios lo había llamado a pastor. Pero Timoteo había caído quizás en esa desidia, en esa frialdad, y había experimentado oposición de ciertas personas, como que tú no eres, tú eres un pelado, mijo. Y por eso él empieza a escribir en esas cartas, ninguno tenga en poco tu juventud. Para los jóvenes que están aquí, ninguno tenga en poco tu juventud. Dios puede usarte hasta para enseñar a los mayores, porque cuando Él llama, Él también te da su poder. Él te da
el poder. Y cuando hablo poder, no es algo que uno se imagina, no, eso es que le va a salir unas llamas de las manos y la gente, ¿sí? Te da la habilidad y te da la unción de Él y las palabras adecuadas para usarte. Y Él le dice, ¿sabes qué? Hubo alguien que impuso las manos sobre ti y Dios vino y te dio dones. Entonces te pido que avives ese don que has recibido, con el que fuiste ordenado. Y yo quiero decirle en esta mañana que en ese primer consejo, no sé por qué estás desanimado, pero hoy Dios te dice, aviva, y coloca tu nombre allí. Aviva, Jaime, el fuego del don de Dios, ese regalo inmerecido. Avívalo, ¿sí? Dale nuevo ardor y nuevo brillo, es lo que significa en una traducción. ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué la vida te ha golpeado y te has detenido allí? Entonces le dice en segundo consejo, afírmate en tu carácter. ¿Por qué ha entrado la cobardía? Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. O sea, Él está diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes conocimiento, tienes cosas, pero tienes miedo. Tienes miedo. Estás puesto a prueba en este momento. Te sientes intimidado. Y le agrega, Dios te ha dado no un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder. Poder que no se refería a la capacidad de hacer milagros, sino a esa fuerza sobrenatural y a ese poder para enfrentar el momento difícil en que él estaba viviendo. Y eso lo tomé para mí. Yo dije, Señor, yo sé que en este momento hay temores, pero ¿sabes qué? De enfrentar el día difícil, el que cuando se agotan las cosas, el cuando no haya nada. Si usted me pregunta a mí, en este momento, como somos maestros de universidad, nosotros estamos forzosamente desempleados. Vacaciones forzosas lo llamamos nosotros. O sea, hasta que nos renueven los contratos. Y si yo voy a cualquier colegio a pedir algo, me piden una referencia, o sea, me dicen enseguida, traiga su contrato. Y yo siempre tengo que bajar la cabeza y decir, es que como yo soy docente, mis contratos empiezan siempre a finales de enero o a principios de febrero. ¿Usted me podría aceptar a mis hijas sabiendo que sí les vamos a pagar? Lo que pasa es que no tenemos contratos sino hasta el 30 de noviembre. Y en la otra institución en que estamos, hasta mitad de diciembre, ni siquiera el mes completo. Me toca siempre explicar eso. Y usted ni se imagina que eso a veces ha traído temor, fuerte temor. Por ejemplo, si va yo a cambiar el colegio a mis hijas, yo decía, ahora en ese otro colegio que ni me conocen, que van a confiar en mí en eso. Pero ¿sabe qué? Yo fui con ese poder que habla allí el apóstol Pablo, para enfrentar el momento difícil. Entonces me llené de valor y dije, así como los docentes de aquí que están contratados, bueno, nosotros tenemos un contrato así. Y la persona me quedó mirando, me dijo esto, fue que, tranquila. Ay, yo dije, fíjate tú, yo me estaba armando una tormenta. Y yo le decía, Jaime, revisa, ven ahí, a ver si, porque nosotros tenemos una referencia, una carta laboral, pero ya esa es vieja. Y yo hasta eso, con vergüenza, yo saqué mi carta laboral y yo le dije, esta es hasta del 2022, porque me toca cuando ya me entre, entonces que me den otra cartica. Y la tengo que pagar, oye. Entonces ella me entendió y se sonrió y me dice, tranquila, con esa aquí está. Y le debo la de la otra universidad porque yo tampoco, tranquila, me dijo ella, sí, ya entendemos, aquí lo guardamos y cuando usted las tenga, las traiga. Y yo dije, Señor, a veces nosotros somos así de complicados también.
y nos enredamos en la vida. Y si así como una cosita, ahora imagínense otras decisiones más fuertes. No me van a acoger, no me van a aceptar, me van a poner problemas. Y el apóstol Pablo le está mirando eso en Timoteo. Yo me imagino que él se escurría cuando veía a la gente mayor, cuando veía que... Y le dice, ¿sabes qué? Dios te ha dado un espíritu de poder, de amor, para tener la capacidad sobrenatural y amar a esas personas que inclusive se portan mal contigo. Y no solamente eso, te ha dado un espíritu que tiene dominio propio. ¿Cuánto nos falta ese dominio propio, verdad? Cuando enseñaba en estos días en el ayuno, en la oración de las 5, yo decía eso. Inclusive para nosotros, a veces levantamos, digamos que encendemos la llama en un conflicto porque no tenemos dominio propio. Porque no sabemos controlar nuestras emociones negativas. Eso es lo que significa dominio propio. Control de tu emoción negativa. Sino que uno dice, es que así soy yo. Que tú no me conoces, así soy yo. ¿Sabe qué? Eso no es de Dios. Le voy a decir eso así claro y pelado. El que dice, es que ese sí es mi carácter, así soy yo. ¿Sabe qué le dice al Espíritu Santo? Que déjame en el boceto, porque ya conmigo tú no puedes hacer más. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo se ha frenado porque quiere hacer una obra perfecta en ti? Quiere mejorarnos. Y yo decía, a nosotros nos falta tanto ese dominio propio. Y eso era lo que él estaba diciendo a su discípulo. Y le estaba diciendo, por último, tercer consejo, guarda el mensaje. Bien bonito eso. Primer mensaje, aviva el fuego del don de Dios. Dile a la persona que esté a tu lado, aviva, eres tú. Aviva el don ese que Dios te dio. Ponlo en acción. Segundo, afirma el carácter. El carácter es en el poder, en el amor y el dominio propio. ¿Sí? Y por último, guarda el mensaje. Le dice, porque no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. ¿Qué le habrá pasado a Timoteo que le estaba diciendo? ¿Sabes qué? Los problemas cotidianos te ves tentado a avergonzarte de que tú eres cristiano. Inclusive quizás has rebajado el mensaje de la palabra de Dios porque tienes miedo que la gente se ofenda. Y yo en estos días que estaba escuchando, creo que era una de las reflexiones, no voy a decir cuál, pero una de las reflexiones así en la noche, yo le dije, ay, eso es la palabra como de esas cuando dice, ¿ya a quién iremos? Y está fuerte, dije yo le dije, pero esa le toca a uno también cogerla, porque si el Señor se lo mostró, o sea, pero qué bueno cuando tenemos la actitud de que no nos la sabemos todas y que Dios va a usar a cualquiera que Él levante en un día para avivarte, para que tú tomes la decisión de avivarte. Y me encantó porque eso es una de las cosas que nosotros en nuestras sanas discusiones hablamos, porque siempre el reflector nos lo colocamos y nos medimos mucho. Cuando Jaime y yo hablamos, siempre él me dice, ¿en qué crees tú que yo estoy rebajando el Evangelio? Yo le digo, en esto, y él me dice a mí, tú necesitas afirmar eso. Y él está diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy prisionero, pero yo quiero que tú tengas la magnitud de lo que has recibido, entendiendo que por más que se levanten contra ti y te digan, que tú eres cristiano. Un profesor una vez que le dijo a Jaime que el pastor, ahí viene el pastor, y él es un médico que tiene mucha trayectoria en la universidad y todo, pero él lo hizo, nosotros sabíamos por qué lo hacía, entonces lo hizo así como el comentario, y yo me acuerdo,
despectivo. El pastor entró, no sé qué. Y él se sorprendió porque Jaime le dijo, así es, así es, así es. Entonces digo, Dios le bendiga, hermano. Entonces cambió. Y ahora que ya nos ve, nos dice, Jaime, esa iglesia chévere, porque ustedes ya están aquí, le enseñan a uno. Pero él me dice, Jaime me dice, fíjate tú, pero la gente lo está observando a uno. Y un llamamiento que no lo podemos rebajar es lo que Dios quiere. Dios quiere hacer un cambio con cada uno de nosotros, de tal manera que en el trabajo, en el hogar, en cualquiera de los lugares que nosotros nos encontremos, haya una diferencia. Y que el cristiano se note porque Cristo, como dice su palabra, cristiano, viene de seguidor de Cristo, actuemos como Él lo hizo. Y Él dice, el Evangelio, dice, participa de mí porque tú tienes un llamamiento santo. Y cuando a veces, ese no es el tema de hoy, pero a veces esa palabra de santo nos da como temor hasta pronunciarlo. No, ahí dice, un llamamiento santo. ¿Y sabes cuál es el original de santidad? Apartado. Y yo quiero que tú le digas eso finalmente a la persona que está ahí a tu lado. Tú eres apartado para Dios.